El día de hoy nos acompaña la doctora Lucía Carmina Jasso López, quien impartirá el tema de actuación de la seguridad privada en espacios públicos. Es investigadora asociada de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en políticas públicas con énfasis en análisis organizacional e institucional por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, CIDE, y maestra en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus principales temas y líneas de investigación son seguridad pública y políticas públicas para la reducción y prevención de la criminalidad. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es docente en la especialización de Seguridad Pública y en la licenciatura en Administración Pública. Profesionalmente ha colaborado en el Gobierno Federal Mexicano y en el Gobierno de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como consultora a gobierno y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil realizando investigación y análisis sobre políticas públicas de seguridad, prevención de la criminalidad, reinserción social y procuración de justicia. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigación SNI Nivel 1 y ha tenido diversas publicaciones, entre las que se encuentran Los Servicios de Inteligencia en México, Ayer y Hoy, 2021, Transformaciones del Estado y privatización de la seguridad pública, Policías privadas, cárceles privadas, y Gated Communities en México 2020. Asimismo, cuenta con diversos artículos en revistas y libros dictaminados por pares como Abuso policial, discrecionalidad y tecnologías de vigilancia en América Latina, Ciudades mexicanas en la nueva normalidad, interacciones entre las tecnologías digitales y el riesgo, Tecnologías de la vigilancia en las empresas mexicanas para protegerse de inseguridad 2020, Seguridad ciudadana y tecnología, uso, planeación y regulación de videovigilancia en América Latina. Y bueno, en resumen, pues esa es la presentación. Bienvenida, doctora, a este espacio académico. Voy a iniciar con la presentación. El día de hoy se me pidió hablar sobre la actuación de la seguridad privada en el espacio público y quería dividir mi presentación en 3 partes. Pónganme mucha atención. La primera parte quiero plantearles como una serie de preguntas que voy a retomar al final. Si bien se mencionó en la presentación, parte de mi trayectoria ha sido como servidora pública en el gobierno federal y local en temas de seguridad pública, y podríamos hablar de temas de actuación, protocolos, ese tipo de cosas, pero ahora que los veo en pantalla, los veo muy jóvenes a todas y todos, entonces creo que vale más la pena la aproximación desde una reflexión mucho más amplia. Entonces, bueno, la primera parte quiero plantearles algunas preguntas sobre esta relación entre lo público y lo privado en términos de seguridad, las tensiones que existen. Entonces, bueno, les plantearé algunas preguntas que retomaremos en la tercera parte. En la segunda parte, pues bueno, al ser esto un diplomado académico, me parece que es pertinente que nosotros retomemos, pues, cómo ha sido este proceso de privatización de la seguridad pública. Sin duda es un proceso sociohistórico, es un proceso que pues ha tenido implicaciones, ¿no? Simplemente el plantear la pregunta el día de hoy, ¿cómo es la actuación? O sea, yo me lo pregunto, no me queda muy claro si era como el deber ser o si teníamos que explicar cómo ha sido. En fin, en ambas preguntas hay bastante cuestiones que podríamos abordar, ¿no? Pero bueno, me voy a permitir hacer esta revisión a partir de un libro que se publicó hace unos meses. Este es un libro que coordinamos en el Instituto de Investigaciones Sociales con un colega, y participaban pues varios colegas, que se llama Transformación del Estado y privatización de la seguridad pública. Aquí hablamos de policías privadas, cárceles privadas y gay communities. Entonces, bueno, esto me va a dar la ocasión, digo, no solo de hacer el comercial,
Es un libro, no ganamos nada porque es un libro que ustedes pueden descargar de manera gratuita, pero también como para plantear un poco como cómo ha sido todo este proceso sociohistórico en torno a la seguridad privada, ¿no? ¿Cómo se ha privatizado esto y cuál ha sido la relevancia, los cambios, etcétera? Y finalmente, pues vamos a cerrar con la pregunta inicial, ¿no? Las preguntas que les haga en esta primera fase, anótenlas por favor, porque la última parte, pues espero tener un diálogo con todas y todos ustedes, pues para que aprendamos de manera conjunta a repensar cuáles son estas implicaciones de la seguridad privada en el espacio público. Entonces, bueno, arranquemos de una vez. Aquí tengo mi cronómetro listo para no pasarme. Quisiera comenzar con una pregunta bien interesante que se planteó en un texto. No sé si ustedes aquí hay más preguntas que respuestas, ya se dieron cuenta. No sé si ustedes han leído un texto que se llama ¿Qué tan segura, qué tan pública es la seguridad pública? Es un texto de la antropóloga Claudia Zamorano. Ella es del CIESAS y justo se plantea cómo es que este proceso de privatización pues se ha inmiscuido a tal nivel en términos de seguridad pública, ¿no? Ganando terreno, realizando funciones que antes sean totalmente públicas, etcétera. Y yo me atrevería a traspolar esta pregunta también hacia el espacio público. Yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Piénsenlo, váyanlo pensando. ¿Qué tan público es el espacio público? Comencemos por las definiciones más amplias de decir qué es el espacio público. Pues así dicotómicamente diríamos, pues el espacio público es aquello que no es privado. Pero pues ahora esto de la seguridad, de lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más poroso. Pensar en el espacio público eventualmente no es como lo pensábamos antes, ¿no? Incluso si lo pensamos en su forma de más tangible, ¿no? Desde el urbanismo, decir que los espacios públicos son todos estos parques, banquetas, las calles, etcétera, mercados, pero pues tendríamos que preguntarnos hasta dónde eso es público y no es público. ¿En qué sentido? En varios, pero pensemos, por ejemplo, en cómo los privados se han apropiado del espacio público. Pensémoslo en distintas dimensiones. Podríamos pensar, por ejemplo, en el sector inmobiliario, de cómo se ha adueñado de ciertos espacios. Pensemos, por ejemplo, en la industria restaurantera. Ahora que con la pandemia tuvimos nuevas necesidades y, y con el afán de pues, estar aislados, ¿no? Tener sana distancia, etcétera, pues muchos restauranteros hicieron lo que ya venían haciendo de tener mesas afuera adueñándose de las banquetas. ¿Eso es bueno o malo? O sea, en realidad son muchos temas que no los tenemos como muy claros, ¿no? También tenemos personas que se adueñan del espacio público pensando, por ejemplo, los que se adueñan del estacionamiento. Se supone que tenemos derecho a libre tránsito y a estacionarnos donde podamos, pero no es posible hacer eso. O pensemos en prácticas a lo mejor más cercanas a nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en un lugar, tenemos vecinos y a veces nos apropiamos de diversos lugares. Pensemos en andadores, a lo mejor lo hacemos pensando en el bien común, pero no sabemos hasta dónde estamos haciendo uso de un espacio que es público para todos. A lo mejor un macetón que para nosotros es algo bueno, bonito, puede hacer que le obstruya el paso a alguien, ¿no? No sé, si tiene una andadera, una carriola, qué sé yo. Cosas de este tipo, ¿no? Que pensemos que no son malintencionadas, que tienen a lo mejor un fin, no sé, de recreación, etcétera. Pero ¿qué tantas veces nos apropiamos del espacio público? No estoy diciendo que como ciudadanos lo privaticemos, sin embargo hay una apropiación o una tensión que puede generar tensiones con otros con los que convivimos. Pensar, por ejemplo, en las unidades habitacionales, no sé si ustedes seguramente han visto, pues como algunos andadores que eran abiertos para toda la población, pues se han ido adueñando de ellos con rejas. Entonces los mismos vecinos pues se encierran y van cerrando estos espacios que antes eran públicos y los hacen propios. Y esos lugares pues generan geografías de acceso. Si uno ve, no sé, estos estacionamientos llenos de rejas, hay muchos ejemplos en la ciudad. Si uno ve, por ejemplo, estos lugares, pues a lo mejor ya no va a querer pasar por ahí y va a tener que darse la vuelta
pues para no correr el riesgo, no sé, mil cosas. Pensemos en estas cosas tan simples, tan normalizadas que nos encontramos en el día a día, para pensar, uno, las dos preguntas que les planteé: ¿qué tan pública es la seguridad pública? Y la segunda pregunta: ¿qué tan público es el espacio público? Y ya que respondamos esas dos, pues bueno, ahora sí respondamos, ¿no? Sobre la actuación de la seguridad privada en, en el espacio público. Y bien, también quería preguntarles, ¿no? El espacio público, nosotros somos habitantes del espacio público, ¿no? Incluso hay trabajos muy interesantes que dicen que el espacio público nos habita. Si un espacio público es bonito, pues a lo mejor nos sentimos contentos, ¿no? Felices. Ya lo decía Jane Jacobs, ¿no? Famoso urbanista, que los centros de las ciudades a veces se reflejan en sus grandes plazas. O al contrario, si son plazas desoladas y tristes, pues también se reflejan en el sentir de la ciudadanía. Entonces, el espacio nos habita y nosotros también habitamos el espacio. Son cosas interesantes, ¿no? Parecería de repente hasta poéticas, pero bueno, ya en términos más como cotidianos, yo les preguntaría a ustedes, ¿en el espacio público hacemos cosas privadas? ¿Todo lo que hacemos en el espacio público es público? Pensemos, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes han tenido una conversación privada en el espacio público? Probablemente sí. ¿Han abrazado o besado a alguien en el espacio público? ¿Eso es público? Ay, no sé, es muy confuso, ¿no? Entonces, bueno, ya después de estas preguntas a las que vamos a regresar al final, ahora sí me voy a ir como a la parte teórica, ¿no? Como para pensar esto como un fenómeno sociohistórico. Digo, al final están ustedes ahora en un diplomado académico y pues creo que es muy importante que hagamos esta aproximación, ¿no? Entonces, bueno, les repito el libro que voy a estar citando. Son unas notas que he tomado, digo, es un libro bastante grande, ya después se los pueden pasar, pero para que lo descarguen y lo lean. Pero me parece importante que hablemos cómo ha sido este proceso de privatización. O sea, es algo que no pasó de la noche a la mañana, que va a seguir ocurriendo, que está un poco hay muchas cosas en el tintero y en el vacío, ¿no? Son temas a los que a lo mejor no queremos entrarle ni como Estado ni como sociedad. En fin, ¿no? Hay muchas cuestiones, pero vamos a pensar, a plantear un poco cómo ha sido como este proceso. Este libro se divide en dos partes. La primera aborda sobre la seguridad privada, las policías y las cárceles privadas. Y la segunda parte es un poquito más como social y se enfoca en las comunidades cerradas. Ambas, ¿no? Ambos tres fenómenos tienen que ver con este fenómeno de la privatización. Empecemos primero pues diciendo que esto de la privatización de la seguridad pública tenemos que verlo en perspectiva sociohistórica. Hay una transformación histórica de la estatalidad y de la reproducción de la socialidad. Simplemente pensemos en México. En México desde hace algunos años pues hemos tenido un incremento de los índices de incidencia delictiva. Yo los veo muy jóvenes, pero insistan que hace algunos años pues tuvimos, ¿qué será? Unos 15 años más o menos, tuvimos un repunte bastante dramático de secuestro que nos llevó como a tensiones muy fuertes entre la sociedad y el gobierno, ¿no? Marchas numerosas que tuvimos en las calles, etcétera. Y esto nos llevó a tener tensiones entre el Estado y la sociedad. Y también, bueno, ahí surge un actor muy importante que son los privados. Y no en esquemas de gobernanza como nos hubiera gustado, ¿no? De decir todos participamos y opinamos y somos muy felices, sino en realidad fue una tensión diferente, donde la sociedad al buscar respuestas para protegerse, pues recurrió quizá a un tercero, no al Estado, sino a la privatización de las funciones de seguridad para defenderse a sí mismo. Y es así como, no es ahí, ¿no? Pero digamos que si hay algún momento en México donde comienzan a incrementarse este fenómeno de la presencia de seguridad privada en las calles, quizá ya lo habíamos visto en escuelas, ¿no? Para la protección de infraestructura, etcétera, pero ya verlo más en las calles, o incluso, ¿no? Ya tomando algunas funciones que debería realizar el mismo Estado, realmente es algo que yo lo veo un poco reciente. Y pues bueno, mucho de esto también para el Estado, pues significó en gran parte, pues un alivio para la carga presupuestal.
De hecho, este es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, ¿no? Pensar esto de la privatización siempre se ve como un alivio para la carga presupuestal estatal. El gobierno por los gobiernos, ¿no? No digo él, ¿no? Sea el gobierno federal, estatal, local, pues en realidad tienen restricciones presupuestales muy importantes y tienen que priorizar. Y aunque la seguridad pública sea una prioridad, siempre hay otras prioridades también que se tienen que atender y nunca es muy difícil que se tenga la capacidad para proveer la seguridad que se requiere, sobre todo en un contexto de alta inseguridad. Entonces, bueno, esto es un fenómeno que ha ocurrido con el argumento de aliviar la carga presupuestal, pero en términos de seguridad pública parecería, o al menos yo me atrevería a decir, que también es un fenómeno que tiene que ver con el apoyo, no solamente en términos presupuestales, sino también como una práctica complementaria para atender estas funciones de seguridad pública, ¿no? Dejémoslo en este caso. Pero una de las cuestiones quizá más críticas en la materia, pues ha sido de que pues también tenemos un objetivo, ¿no? Como gobierno, como sociedad, pues queremos que las cosas mejoren. Y quizá la crítica más contundente es que ni con la participación de los privados pues hemos podido resolver problemas históricos de inseguridad que tenemos. No hemos podido mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, no hemos podido mejorar nuestros índices de incidencia delictiva, en fin, seguimos con los mismos problemas pues, estructurales que tenemos de hace muchos años. Este es un fenómeno mundial. Digo, prácticamente en todos los países del mundo, pues tenemos esta presencia de la privatización de las funciones de seguridad pública, pero también tenemos que decir que es una tendencia global, pero desigual. O sea, no en todos los países ha ocurrido igual, ni siquiera en cantidad, ¿no? Mucho menos en calidad. Hay lugares donde desde hace muchos años tienen una legislación, por ejemplo, pensando en seguridad privada, hay países que desde hace décadas tienen una regulación y pues hay otros que pues apenas estamos ahí dando algunas pinceladas, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la financiarización de estos temas, que es una cuestión muy importante. El mercado aquí, ¿no? El mercado por parte de los privados ha tenido un papel muy importante pues, para ser parte de los mecanismos de ejecución del poder estatal. Este mercado, pues, ha crecido a un ritmo exponencial. Quiero dar dos ejemplos muy básicos. A mí me gusta mucho ir a Expo Seguridad. Digo, ahora no hemos podido ir por la pandemia, pero no sé si alguno de ustedes ha ido, y si no ha ido, yo les diría que vayan, nos dan acceso como estudiantes. En esto lo que ustedes van a ver es así el mercado de la seguridad por parte de empresas privadas en su máxima expresión. Van a ver servicios de videovigilancia, empresas de seguridad privada, edecanes, hombres y mujeres bailando, ofreciéndote seguridad. Es decir, lo caricaturizo un poco quizá, pero es un mercado altamente lucrativo. Y es un mercado que ha crecido muchísimo. Yo trabajo mucho más sobre tecnologías de vigilancia y es muy claro cómo algunos gobiernos, o no gobiernos, cómo algunos países, sus industrias son más poderosas que otras. En México tenemos presencia del mercado chino, por ejemplo, ¿no? De empresas chinas que nos prevén estas tecnologías. Y en algunos otros países de América Latina, pues vemos también cómo les han donado estas tecnologías, los asesoran, etcétera. Pero ¿esto qué significa? Pues depender de un tercero al nosotros no contar con las capacidades. Depender de alguien más, depender de este mercado, pues tiene también implicaciones, ¿no? A manera de metáfora a veces lo digo, ¿qué pasa cuando te bajan el switch? Tú estás muy contento con tu servicio y ¿no? Como cuando se te va la luz. Pero imagínense que se nos va la luz en términos de seguridad, o sea, es mucho más, si es caótico que nos bajen el switch y se nos va la luz en casa, que nos bajen el switch en términos de seguridad, en un servicio de videovigilancia, ¿no? De conexiones, etcétera, pues es aún mucho más caótico. Ayer estaba en una conferencia del C5 del Estado de México y decían que a través de estos outsourcings, pues tenían ellos las capacidades. Ellos tienen 20,000 cámaras en el Estado de México. Y estas 20,000 cámaras tienen 60 municipios que tienen acceso a estas cámaras, que desde donde estén, sean Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, o a ver si están despiertos, díganme municipios del Estado de México. ¿Sí están? Tecámac, Otro. Naucalpan.
Así están. Cuautitlán Izcalli. Así están. Poco. ¿Cuál? Aculco. Así están y sí saben del Estado de México. Toluca. Pues bueno, ¿cuál? Toluca. Ah, pues sí, es el más fácil. Texcoco. Bueno, pues imaginen que tienen la tecnología ellos, y esto seguramente tienen otras entidades, donde estas 20,000 cámaras son del gobierno estatal, pero 60 municipios, no sé cuáles, tienen la capacidad de poder acceder a las cámaras que están localizadas en su demarcación. Ustedes saben que las cámaras pues están, algunas son 360, ¿no? Pero el que sean 360 no significa que tengan mirada omnipresente, ¿no? Que estén girando de manera permanente, sino que hay alguien que les permite girar. O sea, alguien tiene que mandar la señal y si quiero ver para allá, o quiero que no veas. En algunos casos incluso la cámara a veces se levanta, ¿no? Y ya no ve nada, así, no veo, como cuando uno no quiere ver. Y entonces en ese tipo de cuestiones hay una empresa que emite reportes y que les dice, pues el usuario con el código 2030 decidió en el momento en el que ocurrió el robo, no imaginemos que tuvimos un ilícito, decidió levantar la cámara. Entonces, bueno, ya tendrías allí algún elemento de investigación, así, ¿por qué el usuario 2030 levantó la cámara justo en el momento? ¿Está implicado en el caso? ¿No? En fin, imaginemos que los privados que nos proveen este servicio no emiten el reporte oportunamente. Tendríamos ahí un tema pues bastante delicado y complejo. Entonces, cuando hablamos del mercado, o sea, no es nada más el mercado que nos vende los fierros, ¿no? Si me permiten la metáfora, sino también tenemos un mercado poderoso y potente que está administrando muchas de estas tecnologías y de estos servicios de seguridad privada que funcionan en el espacio público y que están vigilando a nuestra sociedad. O sea, no es cualquier cosa. Para mí es un tema muy, muy delicado y me parece que vale mucho la pena reflexionarlo. Entonces, bueno, pensar en esta práctica de subcontratación, el outsourcing, es un temazo de tesis, yo creo, ¿no? Y también en la multiplicación de las asociaciones público-privadas. Son como dos de las figuras más elementales que tenemos aquí en este tema, ¿no? Entonces, primero hablemos de la seguridad privada. ¿A qué me refiero con esto? Pues a las policías uniformadas que vemos en las calles. Decíamos en un primer momento, a lo mejor las teníamos nada más protegiendo infraestructura, pero cada vez realizan más y más funciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vemos que pues los estados, vemos aquí el reflejo del estado para fungir como reguladores de estas empresas de seguridad privada. Uno, para proveer la seguridad. Dos, para regularlas en cuanto a su creación y funcionamiento. Y luego, sobre todo, lo más importante en cuanto a la actuación. Pero hagamos una revisión general. Este es un fenómeno mundial también, ¿no? En todos lados tenemos estas empresas de seguridad privada y la presencia de policías uniformados privados. Incluso se habla de que en el mundo tenemos más empleados de seguridad en el sector privado que oficiales de policía. Y que estos prestan servicios de muchos tipos, no solamente de policiamiento, sino también realizan labores, por ejemplo, no sé, desde custodiar a una persona, ¿no? Esos famosos guardaespaldas, hasta labores de vigilancia y control social para mantener el orden. En algunos casos, o sea, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se refiere que estas empresas de seguridad privada son coadyuvantes de las autoridades. Al ser coadyuvantes, pues tienen también algunas funciones respecto a estas labores de vigilancia y control social, que serían temas públicos. Y es muy complejo pensarlo, ¿no? Pero solo para ir dejando algunas notas. Un poco de historia que van a encontrar ustedes en este libro. Esto no es un fenómeno tan nuevo. En este libro se refiere que es un tema que surge en el siglo XVI, cuando se comienzan a unir los feudos en el poder de un rey y comienza este fenómeno de la creación del Estado-Nación. A lo mejor ustedes se acuerdan de este bonito libro de Maquiavelo, ¿no? Que habla de estos estados-nación y pues la importancia que tenía esto. Bueno, pues en ese proceso histórico se crearon cuerpos de vigilancia que representaban a la corona. Históricamente esto podría ser como uno de los primeros ejemplos de cómo tuvimos servicios de seguridad privada, pues al servicio de un rey para vigilar sus intereses. En el tiempo, estas empresas de seguridad privada han ido creciendo
y ha significado asociaciones de distintos tipos con actores públicos y privados. ¿Qué tenemos? Las empresas de seguridad privada pueden solicitar ayuda a los policías, pero también los policías pueden, también la policía estatal puede subrogar algunas de sus actividades a empresas de seguridad privada. Esto tiene también pues algunas implicaciones, ¿no? Muchas empresas de seguridad privada, no digo nombres, pero es muy fácil saberlo, ¿no? Tienen, se dependen mucho del gobierno estatal. Tienen tan buena relación que al tocar un botón, ¿no? O hacer una llamada, inmediatamente llega la policía a atender algo a beneficio de un cliente que le paga seguridad privada, como si fueran intermediarios únicamente. Pero bueno, esas son solo una de las formas en las que pueden funcionar estas policías. Pero hablar un poco de la evidencia empírica. Se refiere a que en estados fuertes, la seguridad privada tiende a adaptarse a nuevos esquemas de regulación y supervisión rigurosos. Y se vuelven muchísimo más exigentes en sus tareas, y cuando algo falla, son temas que salen a la luz pública. Sin embargo, en estados débiles, la regulación y la supervisión resultan problemáticas. Prácticamente acá en algunos países, el tema de la regulación pues es un tema que está un poquito flojo todavía. Todavía ocurría, ¿no?, que hasta hace poco tiempo un policía retirado de alguna institución de seguridad pública, no retirado por edad o por alguna otra cuestión, pues decidía incorporarse a la seguridad privada pues para continuar su vida laboral. Esto desde luego pues es adecuado, es correcto, siempre y cuando pues tengamos antecedentes de que pues ellos salieron bien de su dependencia anterior, pero tuvimos unos momentos en los que eso ni siquiera era posible, ¿no? En fin, tenemos empresas que solamente están registradas en un lugar y no en otro. Hay muchas cuestiones que revisar al respecto. Esto es algo que también se revisa en el libro. En este libro tenemos un capítulo de Teodoro Serral de Medina, que en el tiempo que escribió ese capítulo, él fue director general de seguridad privada. Y entonces él mismo, en ese tiempo, aun y cuando era director, ¿no?, y estaba a cargo del registro, pues era muy crítico pues al decir que hacía falta mucha regulación, que muy probablemente muchas de las empresas que estaban registradas pues solamente eran una muestra, que muy probablemente había muchas empresas que operaban en la clandestinidad, pues, en fin, muchas cuestiones de ese tipo que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, la idea en este capítulo pues era un poco orientado hacia el marco jurídico de la regulación de los servicios de seguridad privada. Se hace un análisis de cómo pues en otros países sí hay un marco jurídico mucho más amplio. Pensando en el fenómeno acá en México, aquí en cifras tenemos, ¿cuántas empresas de seguridad privada creen que hay registradas más o menos? Empresas, a ver si siguen despiertos. Son miles porque no tienen una identidad específica por esta falta de regulación. Y además, yo sí comparto esa postura. Estuve en una conferencia con Buscaglia en el Sindicato Mexicano de Electricistas y él afirma que la fuerza que tiene la seguridad privada triplica la fuerza que controla el Estado mexicano. Pues sí, la respuesta de miles, muy precisa, pero sí, efectivamente son miles. En 2018 teníamos 4,466 empresas. A ver, levante la mano quienes crean que son todas las que están. ¿Quiénes creen que hay más de estas? Sí hay más, ¿no? Notoriamente, bueno, no sé, a ver, ¿quiénes creen que hay más de las 4,466 empresas? ¿Les parecen muchas o pocas? ¿O más o menos? O son pocas, porque finalmente todo, es muy sencillo establecer una empresa de seguridad. O sea, tiene muy pocas regulaciones en México y en diferentes estados tiene muy poca regulación. Ese es uno de los grandes problemas que enfrenta la seguridad pública al estar dejando crecer con demasiados deslices, vamos a decir de esa manera, y con menos trabas esta creciente ola de nuevas empresas de seguridad.
y aparte sin capacitación y tampoco sin saber exactamente de dónde vienen, ¿no? Sería todo, maestra. Gracias. Sí, digo, sin duda. Sin embargo, a pesar, ¿no? Numéricamente, aquí teníamos en este año 85,230 empleados. ¿Se dan cuenta del tamaño del estado de fuerza registrado? Más todo el que no está registrado seguramente, es un número muy alto. Y es un tema que pues ha sido complejo, ¿no? Les decía, en el artículo 151 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, se refiere que estas empresas son, estos cuerpos de servicios de seguridad privada son auxiliares de la seguridad pública y son coadyuvantes de las autoridades y de las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia o desastre. Sin embargo, ya en la marcha, pues es un tema complejo, ¿no? Digamos, por decirlo de manera elegante, poroso, de no saber hasta dónde se coadyuvan ambas partes. Entre las propuestas, pues sin duda una es consolidar el Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, pero más allá de eso hay un tema más relevante, que es la homologación de los criterios. Ya lo decía Juan Manuel, ¿no? Tenemos cuestiones que deberían cumplirse como requisitos, obligaciones y sanciones, la capacitación, la profesionalización, etcétera. O sea, todo lo que ha funcionado como parte de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública es un tema que también debería ser parte de estas fuerzas de seguridad. Vamos a pasar muy rápido, se me está yendo el tiempo rápido. Llevo 28 minutos. Muy rápido vamos a hablar de las cárceles privadas. Sabemos que este no es un tema que a lo mejor tenga tanto que ver con el espacio público, pero tiene mucho que ver en el sentido de explicar la función de las asociaciones público-privadas, ¿no? Es una figura a la que han recurrido muchos gobiernos en el mundo. Uno, les decía, como un alivio presupuestal y la otra, pues también como un puente para legitimar. Finalmente, cuando tienes asociaciones público-privadas, ¿qué pasa? Pues tú no estás dejando como todo, ¿no? Al privado, sigues teniendo injerencia como Estado, pero ya no tienes toda la carga encima. Entonces, estás pero no estás. Es una figura compleja. Pensemos, por ejemplo, en una de las figuras más visibles de asociaciones público-privadas. En México y en América Latina tenemos muchísimas carreteras bajo esta figura. ¿Y qué pasa? Pues nosotros tenemos que pagar un peaje, ¿no? Y a veces es un peaje que no es nada modesto, o sea, puede ser de cientos de pesos nada más pasar un tramo, ¿no? De ciertos kilómetros. Esto, pues que estas empresas, bajo la figura de asociación público-privada, pues funcionan y tienen el derecho de cobrar porque invirtieron y tienen que recuperar. En algunos casos esto puede llegar a ser un negocio muy lucrativo, porque pueden llegar a recuperar 1, 2, 3, no sé cuántas veces su capital, ¿no? O sea, sí es realmente un negocio bastante lucrativo. En el caso del sistema penitenciario, pues se trata de la inversión de capital privado en el diseño, construcción y operación y mantenimiento de los complejos penitenciarios. La idea es no solamente descargar presupuestalmente, sino que también se supone que eso se traduciría en mejores prácticas, en la utilización del recurso y en la población en el manejo de la población privada de la libertad. Pero en realidad, pues no ha sido un tema que sea como tan claro, ¿no? ¿Desde cuándo surge esto en México? ¿Alguien tiene una idea? ¿Tenemos asociaciones público-privadas en nuestras cárceles? Sí, ¿Quién creo que dice que sí? desde el 2006, ¿no? Existen las cárceles privadas donde estos consorcios le dan pues, mantenimiento a estas cárceles. Participan, no sé, empresas como ICA y otras empresas grandes que son las que pueden solventar este tipo de gastos. Además, creo que más o menos el gasto por recluso, creo que son como 3,000 pesos o 3,800 pesos, algo así, por recluso, ¿no? Lo que gasta el Estado. Entonces, por eso necesita la ayuda de la inversión privada. Sí, pensemos, por ejemplo, bueno, a ver, el año, ahorita contamos la historia rápida. Pero pensemos en lo costoso que es construir un complejo penitenciario. ¿Qué más debemos pensar en ese tema? Ah, sí, ya, lo que nos cuesta, este es un tema que como sociedad no nos gusta. Si nos ponen, no sé, es como, por ejemplo, dicen, es más fácil que el alcalde, uno se pregunta, ¿por qué botan una y otra vez las banquetas si están más o menos funcionables?
Pues porque es un tema que tú como ciudadano ves. Tú ves que levantan la banqueta y ves que está la banqueta. Y uno se pregunta, ¿por qué un gobierno municipal no quiere entrarle a reparar la alcantarilla? Pues porque nadie lo va a ver, nadie va a ver el drenaje. Pero pues los dos son temas urgentes, ¿no? Tanto es importante tener banquetas adecuadas para caminar como es adecuado, pues tener alcantarillado para que tengamos salud pública, ¿no? Ahora en estos contextos pandémicos. El tema de las cárceles, si me permiten la metáfora, pues es un tema como el de las alcantarillas, es un tema que la sociedad, como sociedad no nos gusta. ¿A quién le va a importar en realidad este tema? Son unas cuantas personas, ¿no? A lo mejor a ustedes sí les importa porque están en estos temas, pero a mucha gente, si tú les dices, ¿quieres invertir en un complejo penitenciario o en una escuela? ¿Cuál creen que ganaría? Es muy probable que ganaría la escuela. Bueno, solo un ejemplo, luego pasan cosas muy raras. Apenas vi un ejemplo de unos vecinos que prefirieron tener un parque que una escuela y me llamaba mucho la atención. Bueno, no sé, solo a mí se me haría más importante la escuela que un parque, no sé, pero son cosas que pasan en la vida real. Pero bueno, este tema de las cárceles, pues quizá no es un tema que sea tan atractivo para la sociedad y pues bueno, es un tema que también al gobierno le es muy costoso. Simplemente en las estadísticas de INEGI publicaban hace algunos años, ya tiene muchos años de esto, que decían que el costo de socorro de ley por día, por cada interno que el gobierno federal tenía en centros de reinserción social estatal, era de 50 pesos por día por interno. Entonces, bueno, en estas asociaciones público-privadas, pues entran los privados con su inversión, que ganan, pues estos apoyos del socorro de ley, por ejemplo, no sé ahora cómo se llame. También pues están estas nuevas figuras de la reinserción social, donde pues llevas la industria, la maquila directamente a estas empresas. Digo, tenemos ejemplos que seguramente ustedes que están en este diplomado, pues les gusta ver o son clientes como esta serie de Orange is the New Black o ese tipo de cosas, pues donde vemos cómo entra la industria para que la población privada de la libertad pues trabaje y pues les pagan mucho menos, ¿no? Entonces puede ser lucrativo para las empresas, en fin. Este es un tema que en México surgió de manera más específica en 2010 con Calderón Hinojosa y se dio estas acciones público-privadas, son concesiones, donde la idea era transferir estos centros de reclusión pues a estas empresas durante 20 años. Si eso empezó en 2010, se supone terminaría en 2030. Pero bueno, ese es un tema también que surgió ya hace algunos años. Se refiere aquí en el libro, ¿no? Los autores que trabajan este tema, que surgió en Inglaterra desde el siglo XIV, donde en ese tiempo allá en Inglaterra, pues había cárceles que eran manejadas por la iglesia y algunos nobles. Y ya más recientemente, este es un fenómeno que se da con mayor fuerza en Estados Unidos y surge desde 1983. La empresa Corrections Corporation of America, que es conocida como CoreCivic, que pues inicia con este proceso de construcción de prisiones con capital privado en Estados Unidos, pero con el tiempo a partir de 2005 comienza a hacerse mucho más amplia, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, ya me estoy comiendo el tiempo, vamos a hablar de estas comunidades cerradas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya los aburrí? ¿Sí? ¿Mucho? No, para nada. Todo bien. Mucho, muchísimo. Ya me voy. Sí. No te luego para respirar, ¿eh? Sí cansa hablar como... Pero a mí me cansa. Hay muchos que dan clases y clases todo el día, ¿no? A mí sí me cansa. Sí, es cansado. Pero bueno, es cansado. Estiré tantito para pasar a la otra parte. Hablar de las comunidades cerradas. Ya decíamos, no todo es por parte del Estado. También nosotros como sociedad, ¿no? A nivel de vecinos, todos somos vecinos. Como todos somos ciudadanos aquí, pues también en algún momento somos vecinos. Habitamos un lugar, ¿no? Y no somos lo mismo que somos en nuestra colonia, en nuestra calle,
al defender nuestro patrimonio que lo que somos en este diplomado, ¿no? Somos otras personas. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque azarosamente siempre me acuso a mí misma, a pesar de que yo trabajo mucho estos temas, por azares del destino yo llegué a vivir en una calle cerrada. Y entonces, bueno, son temas con los que uno tiene que vivir, ¿no? Yo hubiera preferido otra cosa, pero las circunstancias me trajeron a una calle cerrada. Y me he hecho muchos cuestionamientos al respecto. Pero bueno, vamos a hablar sobre qué son estas comunidades cerradas. Suena así como demasiado vistoso, pero en realidad, pues es un fenómeno que ha ido creciendo en el mundo y también en México. Es un fenómeno que se asocia inicialmente a las clases pues más ricas, ¿no? Decían, no, pues quienes viven en esas comunidades cerradas pues son los más ricos, pero es un fenómeno que también se ha ido expandiendo a los estratos medios y pobres, con el afán de defenderse de la violencia y la inseguridad, pues se van encerrando en estas comunidades con paredes, puertas, ¿no? Hay una entrada vigilada que protege contra el acceso de los no residentes. En algunos casos son rejas, en otras son plumas, etc. ¿Qué pasa con esto? Uno, restringen el libre tránsito de las personas. Hasta donde yo sé, al menos acá, ustedes no van a encontrar una sola regulación que diga que tienes el derecho a encerrar de manera. Porque el principio de tránsito de si tú estás negando el libre tránsito a alguien, pues estás violando una garantía, un derecho fundamental establecido en la. Estas son las formas de o de como es una calle para transitar de un lado a otro. Pero muchas veces esto también se acompaña de otros fenómenos que tienen que ver con esta presencia. Uno, pues es justamente las policías de seguridad privada que están ahí vigilando estas puertas, haciendo rondines, que paga la misma ciudadanía. También las tecnologías de vigilancia que se instalan, que pueden instalar las mismas personas. No sé, a lo mejor tú en tu hogar tienes una cámara y dices, bueno, yo la coloqué aquí en mi casa, pero ¿qué estás haciendo? Tú estás vigilando el espacio público. Estás vigilando lo que hace o no hace tu vecino, porque puedes ver si sale a tirar la basura, si saca al perro, esas cosas que decíamos al principio, son cosas privadas. Si saco, no tengo perro, ¿no? Pero si sacamos a pasear a nuestro perro, si tuviera perro, pues yo supongo que ese es un tema entre mi perro y yo, no es un tema que necesariamente tuviera que estar como en el escrutinio público de los vecinos, ¿no? Si tenemos sí lo es, ¿no? Si dejamos las heces fecales en la calle, en fin, hay una serie de dilemas como a nivel ya más aterrizado, pero son cosas que ocurren. Si pensáramos de manera icónica en México, hay muchos lugares icónicos donde tenemos estas grandes comunidades cerradas, ¿no? Incluso en la misma Ciudad de México, tenemos complejos cerrados que uno ni se imagina. Pero creo que uno de los que se reseña en este libro y que es muy importante en México es el de San Pedro Garza García en Nuevo León. Ahí pues sabemos ¿qué hay ahí? Pues sabemos que se concentra, es uno de los municipios más ricos de México. Entonces ahí pues están personajes, ¿no? De la élite económica y pues ¿qué hacen? Pues construyen sus propios lugares para vivir y defenderse del otro, ¿no? Del que está afuera. ¿Qué tenemos aquí en San Pedro? Pues varias cuestiones, ¿no? La primera es que este poder tan importante que se ha creado en estos entornos, pues ha llegado incluso a que tengamos actores privados tomando decisiones sobre la planificación urbana y la introducción de estrategias mercantiles. Tenemos ciudades al interior de rejas que limitan quién puede pasar y quién no puede pasar. Y con esto, pues debilitan a los organismos centrales de planificación. Y son grandes espacios. Por ejemplo, aquí se estudia uno que es Naturalia. Es un conjunto urbano de 4 hectáreas. ¿Se imaginan ustedes el tamaño? Y ahí dentro tienen todas las amenidades.
¿Qué hace esto? Pues cambiar la morfología urbana. Esto nos afecta como ciudadanos. Esta privatización que se hace del espacio público, ¿no? Le afecta a la sociedad. Pues naturalmente sí, ¿qué hacemos? Entonces es un tema muy complejo, ¿no? Crea nuevas centralidades, verticaliza, ¿no? Hay densificación, etcétera. Y pues son temas que en realidad, pues, lo que nosotros vemos es que también son demandados y exigidos por la sociedad. Vengamos ahora, por ejemplo, a México, a la Ciudad de México. También tenemos este tipo de complejos tan grandes como, no tan grandes como los de San Pedro, pero también tenemos algunos complejos así de grandes, con 1, 2 o 3 filtros de seguridad que te bajan del auto si quieres pasar, ¿no? Sí hay ese tipo de comunidades, pero también tenemos ahora cómo el diseño inmobiliario pues responde a estas necesidades, y el mercado inmobiliario pues crea esta mercadotecnia y publicidad, ¿no? Atendiendo a la seguridad. ¿Qué te ofrecen? Edificios en los anuncios de los inmobiliarios. Te ofrecen edificios con seguridad privada y videovigilancia a las 24 horas del día. Ese es como uno ya de los básicos que te ofrecen, ¿no? Para comprar cualquier departamento en Ciudad de México. Y bueno, también tenemos estas transformaciones urbanas del espacio público, ¿no? En estratos medios y pobres. Ya lo decíamos en algún momento, ¿no? Cómo por el sentimiento de inseguridad y otros fenómenos, incluso también por la victimización, pues la gente se va apropiando y modificando los espacios públicos. Desde poner una reja, ¿no? Una reja en tu propia casa, pues tú ya estás reflejando al que transita que es un lugar en el que pues, la gente se siente insegura, o quizá a partir de un fenómeno, pues tú decidiste poner una reja. Y este es un fenómeno que ocurre prácticamente en todos lados y que también es atendido por los desarrollos inmobiliarios. Ya voy a ir cerrando con esto para que vayan preparando las preguntas iniciales. Pero les decía, este es un tema también que tiene que ver con los estratos medios y pobres, con el encerramiento, etcétera. Simplemente en datos, con la ENVIPE, la encuesta de victimización y percepción de inseguridad, teníamos que en más o menos el 15.8% de las personas declara que ha gastado recursos de su propia bolsa para instalar rejas y bardas y defenderse de la inseguridad. 3.5% ha instalado alarmas y cámaras, eso a nivel nacional. 1.9% de los entrevistados en ENVIPE ha decidido pagar seguridad privada. Con esto podrían hacer una estimación, ¿no? ¿Cuántas viviendas hay en México? Y decimos el 1.9 ha decidido invertir en seguridad privada. ¿Cuántos son? ¿No? ¿Quién es más? Y en algunos lugares esto se intensifica. Decía, el 3.5 a nivel nacional invierte en alarmas y cámaras, y esto se ha incrementado al 10%, se incrementa al 10% en una ciudad como la Ciudad de México. Y así sucesivamente hay algunos lugares donde la gente invierte mucho más en seguridad privada que otros. Hay una discusión muy académica al respecto, ¿no? Esto lo hemos trabajado desde diversas perspectivas. En algunas encuestas, pues ustedes pueden encontrar que efectivamente quienes viven en comunidades cerradas tienen más confianza respecto a los que viven en confianza en comunidades no cerradas, de que no van a ser víctimas del delito, sobre todo con temas de robo a casa, habitación, etcétera. Sin embargo, no es un tema contundente, porque parece ser que este sentimiento continúa aún y cuando vivas en una comunidad cerrada. Pero estas son ya discusiones más de otro tipo, pero es un tema que permanece, ¿no? Digo, el hecho de que tú ibas encerrado a piedra y lodo, decían antes, pues no significa que tú te vayas a sentir totalmente seguro. Es decir, el vivir atrincherado no significa que eso va a mejorar ni siquiera tu misma seguridad, mucho menos el entorno inmediato. Y bueno, para mí una de las cuestiones más cuestionables, nunca he podido platicar esto con alguien, con alguna autoridad, pero algo que estuve trabajando para mi investigación es sobre presupuesto participativo en la Ciudad de México.
Ustedes conocen este presupuesto participativo, ¿no? Incluso creo que ahorita está abierta la convocatoria para registrar proyectos. Acá en Ciudad de México y también en otros estados tienen esta figura. Tú puedes proponer un proyecto y te van a dar recursos para implementarlo, ¿no? Siempre y cuando vote la ciudadanía de tu colonia para realizar ese proyecto. Pueden ser proyectos de mucho tipo, pero pues bueno, uno de los que hasta antes de la pandemia, uno de los proyectos que más ganaba, el tipo de proyectos que más ganaba, eran asociados a seguridad pública. Y entre estos había unos que desde mi punto de vista no eran necesariamente adecuados. ¿En qué sentido? Ya les decía yo que ninguna parte de la regulación, hasta donde yo sé, van a encontrar algo que te diga que tú puedes poner una pluma para cerrar una calle o una reja. Eso no es legal. ¿O alguien sabe eso es legal? ¿Es legal cerrar una calle? Yo sí sé, maestra. ¿Sí? Son 16 reglamentos gubernativos los que regulan el uso del espacio público, iniciando por la Constitución. Y eso transgrede esa reglamentación porque son de orden local y federal y tienen que ver con cuestiones de protección civil. Por ejemplo, en esos espacios cerrados que usted refiere, ese es uno de los principales problemas porque ha habido incidentes porque no se permite el libre tránsito a terceros que no están en ese espacio cerrado. Tiene que ver con respeto a la ley de monumentos históricos, a la ley del Instituto Nacional de Bellas Artes, incluso de salubridad por las condiciones que genera el encierro. Todo encierro genera una problemática de esa naturaleza. Entonces son muchos factores, transgrede totalmente la normatividad que regula a nivel estatal, a nivel federal. Sí, justo lo que trataba de decir, o sea, que tú no vas a tener como ningún fundamento que te permita encerrarte, que te permita poner una pluma o una reja, ¿cierto? Al menos yo no lo conozco. Y, por ejemplo, con este presupuesto participativo, yo he encontrado financiamiento para la automatización de puertas de acceso. Es decir, les dan recursos públicos a las colonias para que hagan este tipo de obras de encerramiento. También he encontrado algunos como la colocación de malla perimetral. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Le voy a permitir leer como algunos fragmentos, están citados en el libro. Pero lo que vemos aquí es que la gente pues decide realizar este tipo de prácticas. ¿Por qué? Pues porque se siente insegura, ¿no? Porque hay tensiones, etcétera. ¿Y qué debería haber aquí por parte del Estado? Pues una mediación, una atención del problema, la solución del problema de fondo. Sin embargo, lo que vemos es que únicamente le dan recursos. No, vamos a leer un poco, por ejemplo, la automatización de puertas de acceso. Unos vecinos pedían equipamiento para la entrada de la colonia, insumos para lo mismo. Esto para tener el mayor control en el acceso de la colonia hasta donde el presupuesto alcance. O sea, ellos querían su puerta y equipar pues para poder tener mayor control. Y de la colocación de malla perimetral, esto fue una colonia de Ciudad de México, ellos pedían esta malla para colocar en virtud de que tenían un predio abandonado al lado, y eso les representaba un riesgo para que se saltaran maleantes, ¿no? Eso lo cito textual. Decían, esto pone en riesgo a la colonia y la seguridad de los habitantes y sus propiedades en peligro. Entonces vemos ahí que hay tensiones que hay en la colonia, pero que en realidad, ¿qué se está haciendo con el presupuesto participativo? Al menos estos dos ejemplos, ¿no? No estoy diciendo que todos son ¿cuántas colonias tenemos en Ciudad de México? 1824. Yo solo estoy hablando de dos, ¿no? Digo, debe haber cosas maravillosas, grandiosas, hermosas. Yo he hablado de dos que me encontré. Digo, mi labor de investigadora, pues, es buscar cosas. Digo, yo encontré más, pero solo les cito estos dos. Pues, para mí, ¿qué es esto? Estamos usando los recursos públicos para el encerramiento de las colonias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Además de la incapacidad estatal de proveer seguridad, se contribuye a la privatización de las funciones de seguridad pública para financiar el cierre de comunidades por parte de los propios habitantes y también restringir el uso del espacio público. ¿Qué les parece este último tema?
sin duda hay mucho que pensar y discutir, ¿no? Digo, no solo no estamos regulando, yo diría, ¿no? A manera de cierre. O sea, no es una cuestión solo del Estado, también es una cuestión en la que como sociedad tenemos mucho que ver. Ya lo decía, ¿no? Como sociedad, pues también somos habitantes de una casa que nos preocupa, somos dueños a lo mejor de un vehículo que nos preocupa, no sé si sean papás o les preocupa la seguridad de su familia. Eso como ciudadanos, como sociedad estamos preocupados. No es una cuestión solo del Estado, sino también de la sociedad. Tenemos problemas de regulación. Ahorita les doy la palabra. Entonces yo pensaría creo que lo que estamos haciendo ahorita es un poco abrir la discusión a este tema, porque creo que algo importantísimo es la socialización de qué es lo que está implicando socialmente esta privatización de la seguridad pública. La privatización de las funciones de seguridad privada en el espacio público. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, ya lo dejaría ir y les doy la palabra. Ya tengo aquí dos participaciones. Mientras vamos con Sofi Drejo. Te escuchamos, Sofi. Gracias, maestro. Bueno, este es un tema que yo voy a ser fan de su libro porque me apasiona esta disputa del espacio público. Me parece que es un espacio de confrontación donde se revisan temas económicos, jurídicos, políticos, incluso estatales, pero finalmente lo que está en debate en el espacio público es el poder, lo que se está disputando es el poder. Y eso tiene que ver con el control hegemónico de la seguridad privada en el espacio público. Aunque digan de la banqueta para adentro, ya me corresponde, yo propietario, finalmente al ingresar un conjunto de actores diversos como en las plazas comerciales, en los propios condominios privados, hay un espacio público que está en disputa. Creo que sería oportuno revisar la teoría de los campos de Pierre Bourdieu para entender el tema del espacio público en su obra crítica a la razón teórica. Y por otra parte, también yo quiero comentar que es una muy frágil línea entre lo público y lo privado que se mueve en función del grado de violencia que implica la disputa de la seguridad pública, que es apropiada por el alto grado de corrupción que ejercen los actores en pugna. Ya lo refirió la doctora, efectivamente, la invasión de los restauranteros en las calles, la invasión de los comerciantes en vía pública, de los acomodadores de autos. Es decir, hay una tendencia en la ciudad, en el país, a ser infractor, ¿no? A ser transgresor del uso y el abuso del espacio público. Entonces, estos actores que se apropian excluyen a otros a través de acciones y prácticas cotidianas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo fundamenta correctamente Jérôme Monnet y dice, bueno, es que estos, finalmente lo que resulta es un debate entre lo que se debe ser en el espacio público y los actores que se disputan en él. Con respecto a la pregunta de Giovanna, a ver, la única facultada para regular, la facultada con las atribuciones a través de estos reglamentos gubernativos, pero sobre todo de la ley orgánica para la administración pública, tanto federal como en cada estado, en cada localidad, es la autoridad administrativa, es decir, el presidente municipal o el gobernador son los únicos facultados para esta regulación, y cuando se hacen eventos como los del Zócalo, aunque hubo mucha impugnación por el cierre en varios meses y en varias ocasiones para diferentes fines, es totalmente dentro del marco normativo, que es dentro de las atribuciones que solo corresponden a la autoridad, que no a los particulares. Y quisiera colocar un elemento que me parece interesante. La doctora ha referido las agencias de seguridad privada, pero tenemos un fenómeno, no solo en la Ciudad de México, a nivel nacional, donde ciertos poderes fácticos que también disputan este poder, este control del espacio público. Ahora, lo que se refieren las extorsiones,
o cuotas de los grupos delincuenciales, ellos se hacen llamar ante la gente a quien le ofrecen la seguridad privada, la seguridad de particulares, empresas. No es la unión, por ejemplo, o la antiunión, es la empresa la que se presenta y dice, yo, si gustas trabajar, la cuota es tal, si quieres seguridad, la cuota es tal, y entonces los particulares prescinden de agencias de seguridad privada. ¿Y por qué razón? Pues porque la empresa es la que está cobrando. A mí me parecería interesante que la doctora tocara un poquito el tema, si fuera posible. Gracias. Apagaste el micrófono. Casi al cierre, creo. Ahorita si quieren juntos los comentarios, pero antes de que me vaya, el avión se me va. Si te gusta ese tema del espacio público, en el instituto tenemos una investigadora que trabaja mucho el tema, Patricia Ramírez Curi, y habla así en términos de estas disputas y tensiones, ¿no? Si eres clienta de ella, ya estás del otro lado, pero sí, a nivel micro hay mucho que analizar. O sea, el último ejemplo que nos ponías, de verdad, yo creo que así como decía, hay muchos, y más que opinión, en realidad, hay muchos temas que nos pueden doler de lo que ocurre en el espacio público, ¿no? Que como sociedad nos lastiman, etcétera. Pero bueno, si quieren junto, y les voy dejando el micrófono para que no se quede nadie sin hablar. Okay. Cuba, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Hola, doctora, buenas tardes. A partir de la reflexión que nos ha hecho esta tarde, yo les quiero compartir una experiencia personal en el tema de cámaras y los resultados. O sea, yo no lo hice como una intención de videovigilar, por ejemplo, a mis vecinos, pero al final lo que se logró, hace casi 3 años, tuve un conflicto con una vecina que me vino a amenazar, me vino a agredir y entonces tuve que ir a levantar una denuncia, ¿no? Inicié una carpeta de investigación, entonces me pidieron cámaras, pues no tenía, pero como vivo sola, yo dije, necesito de alguna forma protegerme y medios de prueba en caso de que se llegara a repetir este incidente o que llegara a cumplir sus amenazas. Entonces coloqué cámaras aquí en la entrada y abajo en el estacionamiento. Afortunadamente ya no ha pasado nada, pero, o sea, me vi como en esa necesidad. Y nunca lo hice como con esa intención. Entiendo que sí es el espacio público porque es el pasillo, ¿no? Coloqué una aquí adentro, es espacio privado, pero la de afuera y la del estacionamiento son espacios públicos, pero al final algunos vecinos, o sea, no se incomodaron, más bien me decían, pues, por ejemplo, en una ocasión entraron a robar unas bicicletas y me pidieron que yo revisara las cámaras, pero como las bicicletas estaban antes, pues no se pudo observar, ¿no? Ese es por un lado. Y por otra parte, hace unos meses, ya estando aquí en el diplomado, al coche le robaron los faros, pero al coche yo también tengo una cámara. Entonces, pude obtener los videos del momento de las personas, del vehículo y del momento en el que robaron los coches. Entonces, yo con esos videos, yo sabía que yo no iba a recuperar mis faros, pero presenté la denuncia y presenté los videos como prueba por si había otros hechos relacionados que pudieran ayudar, porque sí se veía claro el rostro y el vehículo de la persona, eran 3 sujetos, entonces se ve bien la complexión de uno, en el otro sí se ve completo el rostro y el vehículo en el que viajaban. Entonces, en este caso, o sea, yo sí entiendo, no me había caído como, o sea, yo puse las cámaras atendiendo una necesidad inmediata, personal, privada, sí invadí la esfera pública, pero digamos, los resultados han sido estos. Me quedo con la reflexión y agradezco mucho esta tarde. No, muchas gracias por compartirnos la historia. Yo no lo hago así como por regañona, ¿no? Creo que son cosas que no nos ponemos a pensar. No, pero digo, un día que un vecino me vino a pedir permiso para poner la cámara, me quedé pensando, no me vino a pedir permiso, en realidad lo que quería era cortar el árbol que estaba afuera para que su cámara viera bien. Entonces, bueno, ¿no? Pues por el bien común, pues trasquilamos el árbol. Y me quedaba pensando, o sea, son cosas que he ido reflexionando, digo, de qué tanto tenemos derecho o no, hasta dónde, o sea, nosotros como ciudadanos,
¿qué tanto hacemos por el bien, ¿no? Por el bien común, etcétera? No sé, hay muchas discusiones que podríamos retomar a niveles muy micro, ¿no? Quizás donde están las discusiones más sustantivas. Entonces, muchas gracias por el ejemplo. Jorge Ángel, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buena tarde a todos. Pues tal vez para responder un poco las preguntas que se plantearon al inicio, pues yo lo pondría desde la dicotomía público-privado bueno, desde las definiciones que presenta Bobbio acerca de esto y el punto central que él nos dice entre lo público y lo privado, que es el interés o la utilidad. Entonces, el entorno público debe de regirse o enfocarse a un interés público, a la utilidad de los comunes, por decirlo de alguna forma. Y la esfera privada, pues sí, se rige bajo los intereses individuales de cada uno, ¿no? La utilidad que a cada quien le convenga. Entonces, pues, ¿qué tan público es el espacio público? Pues, digo, podríamos decir que es tan público hasta que no se cometen actos que transgreden justo esa utilidad, ¿no? Es como el ejemplo que se vio aquí en la ponencia de cuando en una calle le ponen una flecha o una reja para que no pasen las personas. Pues al final eso es un interés privado de a lo mejor 5 vecinos, 10 vecinos, que se vuelven un grupo, pero eso ya transgrede la utilidad pública. ¿Por qué? Porque al final el libre tránsito es para todos y si esa calle en algún momento era, podían pasar todos, pues ya ahí estás transgrediendo también las libertades de otros individuos. Entonces, pues ahí vemos que el espacio público se empieza o bueno, el espacio privado o los intereses privados empiezan a inmiscuirse en el espacio público. ¿Y qué tan pública es la seguridad? Pues creo que los ejemplos que pusieron en torno a la seguridad privada que hay, por ejemplo, en Benito Juárez, en la del Valle en particular, pues se vuelven clientelas al final. O sea, al final la seguridad pública, como bien lo dice, trata de proteger, de apoyar a toda la ciudadanía. Entonces, pues con esta seguridad privada, pues se hacen cuotas de poder, ¿no? Donde, pues si tú pagas parte de mis honorarios, parte de mis servicios, pues yo te voy a proteger, pero si no, pues lamentablemente vas a estar desprotegido porque las patrullas que pasan son las mías y no y casi no pasan las patrullas, de la secretaría, ¿no? Entonces, pues yo creo que tal vez el punto de quiebre en donde yo enfocaría es en la utilidad y el interés. Gracias. Sí, gracias por recuperar a Bobbio. Entonces, Giovanna, dicotómico. perdón, más. No, sí. Bueno, Giovanna veo que tiene la mano alzada para participar. Sí, muchas gracias. Yo creo que al hablar de la seguridad privada frente a la seguridad pública, considero que justamente el principal reto es la incapacidad del Estado para brindar seguridad, porque finalmente considero que es la razón por la cual está en auge la seguridad privada, ya sea con empresas, este tipo de cuerpos, el que las personas instalen cámaras, el que cierren sus calles, está respondiendo justamente a esta incapacidad del Estado. Entonces, desde mi perspectiva, no creo que la seguridad privada en este sentido, pues sea también la respuesta, ¿no? Porque entonces después, aparte de que la seguridad pareciera que se vuelve selectiva en cuanto a las personas que tienen la capacidad económica para pagarlo, van a estar más seguras que otros ciudadanos que no tienen recursos, pues esto ya nos pone en desigualdad y aparte de eso, pues se están violando los derechos inherentes de cada uno, ¿no? Entonces, creo que el principal reto es justamente la incapacidad del Estado para brindarnos seguridad.
Ahora, otro fenómeno que yo percibo en cuanto a la diversificación, porque son diferentes maneras de obtener seguridad privada, y también los elementos culturales que estamos generando con esto. ¿Por qué? Porque finalmente, de alguna forma, hemos normalizado el ver que cierran una calle. Yo estoy en contra de eso totalmente porque cuando yo quiero pasar por una calle y no puedo, o sea, es increíble tener que ir a dar una vuelta enorme, ¿no? En la calle donde yo vivo, vecinos querían cerrarla, pero es una cuestión en la que tú dices, ¿por qué voy a cerrar la calle de al lado? Está también cerrada y entonces ¿hasta qué punto podríamos nosotros vulnerar los derechos de los demás e incluso afectarnos a nosotros mismos si después nos vamos a encontrar con todas las calles cerradas, ¿no? Y la otra es que desafortunadamente es como a conveniencia. Cuando a nosotros nos funciona eso, nos sirve, lo vemos bien, pero vamos a otro lado y entonces ya lo vemos mal. Tú puedes apartar o ir a poner botes afuera de tu casa porque consideras que es tu espacio, pero te quejas por tener que ir a pagar un parquímetro a otro lado, ¿no? Entonces creo que es esta cuestión de que son elementos culturales ya que a veces cuando nos conviene está bien y cuando no, no. Pero vuelvo a lo mismo. Para mí el principal reto es que el Estado brinde seguridad para no tener este auge de seguridad privada, esta necesidad. Es mi perspectiva. Gracias. Muchas gracias. Digo, y hablar de la incapacidad estatal, o sea, creo que más allá de esa crítica con nuestros gobiernos en general, o sea, tiene que ver también con un auge de los fenómenos delictivos, ¿no? O sea, tenemos una serie de variantes enormes. Yo les decía, cuando hablaba de estos mercados de seguridad privada y tecnologías, o sea, es un mercado para todos. Y, por ejemplo, también vemos cómo los grupos del crimen organizado pues, recurren a estas tecnologías de vigilancia, no con una cámara, o sea, con cientos, o sea, con drones, Drones, cosas, exactamente. etcétera. Entonces, tenemos una sofisticación a tal nivel que yo diría que estamos muy distantes de poder tener estas capacidades estatales para enfrentar esos nuevos retos. O sea, no hay superpoderes que, o sea, no lo sé. Si quisiéramos que tuviéramos esa capacidad, pero ante el incremento y la sofisticación criminal es complejo. Y la otra, pues creo que la socialización de estas críticas como a nivel sociedad son importantes, ¿no? Decíamos, no te preocupa mientras no te afecta. Creo que esa es una crítica que también como sociedad tenemos que hacernos. Digo, yo hasta que llegué a la calle cerrada dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué nací? ¿No? Porque me cuestiono muchas cosas, pero discutir con los vecinos, ¿no? Espero nadie me vea después que nadie me vea en este video. Esa discusión con los vecinos es muy densa. No, mejor ya. Casi se acaba el tiempo, es mejor los escucho. Sí. Renata, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, mi comentario iba como sobre qué tan pública es la seguridad pública. Yo considero que hay como una gran desigualdad, ¿no? O sea, como mencionaban, en ciertas colonias, si hay como, no sé si hay cierto patrullaje o cierto alumbrado, pero por ejemplo, hay algunas en otras en las que se carecen de ellos, ¿no? La otra vez yo estaba, no me acuerdo dónde, creo que en la Benito Juárez, o creo que en Polanco, no me acuerdo. Y habían un buen de patrullas haciendo que es que un operativo, y es como, no inventes, ¿por qué no se van a otra colonia donde realmente se necesita? Porque ni había nadie. Pero bueno, y o sea, creo que sí es como una gran, como, pues sí, desigualdad por parte de ellos. Y bueno, tenía una pregunta. Ay, espérenme, aquí. Sí, sobre, ay, espérenme. Dios, espérenme. ¿Qué le pasó a mi computadora? Bueno, la pregunta es, ¿las actividades lícitas realizadas por las personas privadas de su libertad en el marco de los convenios que tienen con las empresas, con los centros penitenciarios, son una especie de pago a las mismas empresas por suministrar las herramientas para realizar las actividades que ellos realizan, o es como un convenio? Oigan, ¿sí me escucharon? Sí. Descarga el libro. Es gratis. Ya se me puso negra la pantalla, no puede ser. Sí.
Eh, Ramírez Martínez sería nuestra última participación de manos virtuales. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, profesor, doctora. Bueno, 4 puntos muy básicos, ¿no? Es claro y es evidente que la seguridad por parte de algunas instituciones privadas que se dedican o dicen dedicarse a la seguridad privada, pues tienen una falta de regulación por parte del Estado mexicano, ¿no? Son muy pocas las que cumplen y son aquellas, las que cumplen, son las que de alguna manera u otra tienen una facultad para tener una licencia oficial de portación de armas, que son las que verdaderamente pueden desempeñar ciertos servicios de seguridad, porque las regula el Estado de manera específica. Las demás están fuera de la ley. Sí invaden, efectivamente, muchas de estas empresas de seguridad invaden lo público de lo privado o lo privado de lo público, y esto es básicamente por un crecimiento del fenómeno de la inseguridad, lo cual obliga a todos los particulares de manera específica a tratar de realizar de una manera paliativa, ¿no? Ponía usted el caso de San Pedro Garza García. Yo conozco muy bien San Pedro. La verdad es que cada quien ahí, y no todos, le puedo decir que para empezar, para ingresar al puente, tienen un mejor sistema de seguridad pública, tienen lo privado, los empresarios han apostado por dotarle de mejores instrumentos apegados a la ley, patrullas, equipo táctico, a la policía. Tanto es así que su índice de delincuencia es casi muy bajo, ¿no? Es, por no decirle cero, pero sí es bastante bajo. Lo cual es evidente que donde hay dinero o donde se invierte en políticas públicas para disminuir de alguna manera la inseguridad a través de medios tecnológicos, pues queda comprobado de esa manera. Independientemente de que cada una de esas casas en San Pedro Garza García, pues cuenta con más de 10 o 15 o 20 sistemas de seguridad privados, además para ingresar a los edificios privadas e incluso al mismo Cerro del Chipinque, es bastante complejo porque todos tienen una serie de seguridades, tanto tecnológicas como humanas. La verdad creo que después de Monterrey, la Ciudad de México tiene un poquito más adelantado políticas públicas en este sentido, en donde queda bastante comprobado que la seguridad privada, pues simple y sencillamente sí atiende a cierto tipo de intereses, ¿no? Pero si usted va hoy a uno de los CEDIs de Walmart, de FedEx, de DHL, usted desde que ingresa le quitan hasta el teléfono celular, ¿no? Y no le permiten a ninguno de sus trabajadores que tengan o se mantengan comunicados fuera de sus horarios de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues finalmente ellos abaten la criminalidad, abaten el robo hormiga, con políticas privadas, específicamente a través del uso de implementos tecnológicos, y todo derivado ¿de qué? De la seguridad privada. Sería todo, maestra. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Los San Pedro, yo creo que solo es uno de los ejemplos icónicos a nivel nacional, pero hay muchos más. No sé si Julián quiera participar ya. Ok, Julián, y bueno, sería la última participación virtual para ir ajustándonos a los tiempos, y ya después doy lectura a las preguntas que escribieron para que se haga una conclusión. Te escuchamos, Julio. Sí, muchas gracias. Bueno, contestando, según yo escribieran 3 preguntas las que la doctora hizo al principio de la ponencia. En primer lugar fue, ¿qué tan pública es la seguridad pública? Yo considero que la seguridad pública desde hace ya muchos años se fusiona o es una cuestión mixta derivado de los intereses a los que estén sometiéndose o a los que se esté trabajando, porque incluso en la Ciudad de México, la misma policía en sus 3 instancias, que es policía preventiva, policía auxiliar, policía bancaria, pues cumplen funciones, pues sí, para el servicio del bien común, del interés común, pero también si como corporación van a obtener un beneficio de proteger un banco, de proteger un restaurante, o incluso de beneficios particulares, pues lo hacen, ¿no? Y esa parte, pues incluso en módulos pasados los habíamos tocado, no están regulados, no están incluso a veces estudiados, y sería un acto importante verificar cómo es que la seguridad pública está adaptada a nuestra realidad y a nuestra actualidad, ¿no? Porque a lo mejor creemos que pues por el simple hecho de traer
un emblema del gobierno, pues ellos se someten a nuestros intereses como público en general, y no es así, ¿no? Esa sería mi primera respuesta. La segunda, ¿qué tan público es el espacio público? Ese lo contestaría con respecto a lo que comentó de las comunidades cerradas, que me parece un tema interesante. Considero que las comunidades cerradas son un fenómeno generado a partir de la falta de atención y acciones del gobierno para resolver un problema en muchas ocasiones en función de la seguridad. Esto lo digo por dos ejemplos que tengo yo muy cercanos en las comunidades donde he vivido. En una primera instancia, en Tláhuac, es una zona muy fangosa, donde si pasa un camión muy grande, pues el terreno empieza a cimbrarse, ¿no? Y las mismas casas se cimbran. Entonces los vecinos lo que hicieron o lo que hacían era poner como unos barrotes de cierta medida para que no pudieran pasar camiones de carga o de peso. Duraron como 10 o 15 años esos como paredones, y los terminaron quitando en función de que pues afectaban el tránsito, ¿no? Afectaban a los trailers, a los camiones de la Coca-Cola, etcétera. Y sin embargo, el problema ahí se generó porque los vecinos empezaron a cerrar la calle con carros, ¿no? Para que no siguieran pasando o circulando, y al final no hubo una respuesta por parte del gobierno satisfactoria a cómo iban a resolver ese problema en la colonia, porque al final es un problema que los que vivimos ahí nos está afectando en nuestras propiedades. Entonces, considero que ahí, pues sí, a lo mejor hay un derecho al tránsito, pero también hay un derecho a solicitar al gobierno una atención a algún problema que exista, ¿no? Y si no lo resuelvan, entonces por eso las comunidades se agrupan o buscan el modo de poder satisfacer esa necesidad. Y en otra instancia, en otra colonia donde llegué a vivir, pues unos vecinos lo que de plano hicieron fue exiliarse, ¿no? Ellos pusieron una barda y como había mucha inseguridad, pues ellos hicieron casi su propia colonia. Y en esos casos, pues sí, ahí yo sí considero que el gobierno tendría que interceder para ver, porque ellos se ponen como una privada y tienen como ese privilegio de decir, ¿sabes qué? Nosotros nos protegemos, nos cuidamos. Y ahí me surgió ahí una pregunta, ¿no? Si para resolver eso a lo mejor podría ser en función de decir, pues sabes que sí tienes derecho a protegerte, sí tienes derecho a poner esto, pero pues te cobro un impuesto, como lo han hecho en muchas otras ocasiones, ¿no? Esa sería como mi pregunta. Gracias. Rápido, diría, póngale 10 a Julián por atender mis preguntas. En realidad son preguntas para el futuro, pero muchas gracias por atenderlas, Julián. Bien. Bueno, leo las preguntas que tengo aquí. Bueno, Joana nos comentaba que trabaja en Palacio Nacional y todos los días hay bloqueos en la calle por donde entramos, o cuando ponen las ofrendas de Día de Muertos, o cuando hay algún evento, cerran bastantes calles y estaciones de metro. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan legítimo o incluso legal son los bloqueos de calles cuando son parte del Estado o específicamente del Poder Ejecutivo? ¿O en qué circunstancias se consideraría legal, por ejemplo, los bloqueos que hacen en las marchas? Tenemos la siguiente pregunta de Fabián Alonso. Buena tarde. ¿Cuáles serían los efectos negativos y los límites marcados que tienen la seguridad privada en las comunidades cerradas, hablando también de la libertad, así como las personas que no pertenecen a dichas comunidades? Y bueno, leo de una vez las otras dos. Es Cristian Cruz. Buena tarde, doctora. Gusto en conocerla. Mi pregunta es, ¿por qué las empresas privadas pueden reunir mayor recurso humano en comparación a las instituciones públicas? Muchas gracias. Y la última pregunta la realizó Dylan Alberto. Buenas tardes a todos. Retomando la idea de las limitaciones e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la ciudadanía, son estas tecnologías de la vigilancia, cámaras, una herramienta de prevención del delito. Si bien hay una invasión del terreno de lo público, la colaboración de ambas partes, siempre y cuando exista una regulación
nos permitirían llegar al objetivo primordial de la seguridad pública? Son preguntotas. ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Dime tú. Que conteste Cristian. Para todo, tengo respuestas y preguntas para todo. La primera de Joana o Johanna ya nos apoyaron en responderla. Pero en realidad, pues hablar de los derechos fundamentales, ¿no? Tanto el derecho a la manifestación, muchos de estos bloqueos, que no sé a qué bloqueo se refiere en específico. Por parte del Estado, yo me pongo estas rejas gigantescas que ponen, pero pues también está por una parte el derecho al libre tránsito y el derecho a la manifestación, ¿no? Que son derechos que están establecidos en la Constitución. Entonces es un tema que se va directamente a nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces hay mucho que discutir. Ahí, solo ahí lo dejaría, ¿no? Como para no, en realidad es un tema súper complejo y que justo ahora con la marcha del 8M tan cerca, creo que es un tema que es relevante y quizás una pregunta que se hacen muchas respecto al derecho a la libre manifestación. Luego la otra dice Mario Fabián, sobre la libertad de otras personas. Digo, sin duda eso es como una de las cuestiones que platicaba yo en la presentación. O sea, al tener este encerramiento de las comunidades, estamos afectando a terceros, creando incluso geografías de acceso diferenciadas, ¿no? En lugar de que tú puedas acceder de manera directa, tienes que dar la vuelta. Cosas tan simples como esa, ¿no? Entonces, en realidad lo que sí se está haciendo es restringir la libertad de las personas, su derecho al libre tránsito, ¿no? A no ser discriminados. Yo escuchaba de un ejemplo allá de algunas cuestiones con inteligencia artificial que hay en algunas cámaras que responden a ciertos movimientos asociados a ciertos grupos de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ciertos tipos de vestimentas. Si tú decides optar por ese tipo de vestimenta, tus preferencias, pues ya estás quizás siendo discriminado por un sistema de inteligencia artificial que va a advertir a las autoridades porque tú estás usando eso y es como una alerta de que algo malo está ocurriendo, ¿no? No sé, no quiero ser muy precisa al respecto, pero hay cosas de ese tipo que también podría yo decir que están vulnerando el derecho a no ser discriminados y derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos. O sea, ¿por qué tenemos tantos recursos humanos en las empresas de seguridad privadas? Pues hay varias cuestiones, ¿no? Digo, esto es un mercado creciente, seguramente esto va a seguir incrementando. Yo diría, ¿no? En el deber ser, que cada vez va a ser más difícil ser también policía de seguridad privada, porque se supone que debería haber más regulación en cuanto a capacitación, uniforme, etcétera. Pero también es muy cierto que durante mucho tiempo era mucho más fácil ser guardia de seguridad privada que trabajar en una institución pública. Pues también con este factor de acceso, pues se hacía más proclive que pues muchas personas decidieran se inclinaran en estar de este lado de seguridad privada en lugar de las instituciones públicas. Y la otra sobre las tecnologías de vigilancia, pues digo, sin duda esa es mi pregunta favorita. Digo, a mí me gusta mucho todo este despliegue de tecnologías con el uso de tecnologías de vigilancia, es muy interesante, sofisticado, ¿no? Simplemente a los que les gustan estos temas, pues ver el caso de China, o sea, es así como para volarse la cabeza, o sea, de las capacidades que tienen en cuanto a calidad de imágenes o reconocimiento facial, inteligencia artificial. O sea, yo he visto algunas herramientas que incluso pueden determinar si te gusta, o sea, ahorita como yo lo estuviera viendo aquí a todos, ¿no? Si yo fuera un sistema de biovigilancia, bueno, es que en cierta medida, ahorita soy un sistema que los tengo a todos en cuadritos, entonces yo veo si les gusta o no les gusta, por eso les preguntaba, ¿no? Digo yo, aunque crean que no, los estaba viendo, yo veía si estaban contentos o no, o si ya estaban muy aburridos, o no sé, trata uno de ver, pero hay sistemas en
en China que desde antes de la pandemia funcionaban, por ejemplo, en escaparates para determinar si era hombre o mujer el que veía, si le gustaba o no le gustaba lo que estaba viendo, más o menos decía rangos de edad, etcétera. Incluso hay sistemas, por ejemplo, en escuelas que reportaban, ¿no?, cámaras conectadas a los celulares de los padres, que les reportaban si el estudiante, la estudiante estaba poniendo o no atención, le daba un reporte en tiempo real de si, o sea, en cuanto a sus actitudes, ¿no? Que si estaba dormidito, pues no estaba poniendo atención, y si estaba así muy alerta, pues ponía atención. Y en tiempo real le daba esa información a los padres de familia que podían acceder a esta información. O sea, son cosas que te vuelan la cabeza, pero ¿a qué voy con esto? Como la sofisticación de este tipo de tecnologías y las capacidades que podrían tener para la prevención del delito. Sin duda sí lo son, pero también debemos estar muy conscientes de que hay cuestiones inherentes a las instituciones de seguridad, como la discrecionalidad, así como como hablaba de este ejemplo de si nos bajan el switch, de no pasarnos el reporte de quién movió la cámara, pues también alguien puede decidir en qué momento se destruye o no cierta información. Sabemos que hay temporalidad, ¿no? No hay capacidad para guardar toda la información que hay que se guardan en las cámaras de la Ciudad de México. Se tienen que borrar porque pues no hay dónde guardar todo eso. O sea, aunque pareciera ser que el espacio es infinito, pues no, en realidad no hay almacenamiento posible para eso y se tiene que estar borrando. Y también, bueno, hay cuestiones discrecionales. Yo he estado trabajando recientemente con las recomendaciones de derechos humanos de la CNDH en temas de abuso policial, etcétera. Incluso en esas es posible ver cómo las mismas autoridades, no son cosas que yo diga, son cosas que están en las recomendaciones, que incluso las autoridades destruyen algunas cámaras o videos, ¿no? Son cosas que registra la CNDH. O sea, la discrecionalidad en este tipo de cosas, pues hay como vacíos. O sea, yo creo que la herramienta en sí es interesante y haría posible tener mecanismos de prevención relevantes. Sin embargo, hay otras cuestiones institucionales que quizá no lo hagan tan posible. Entonces, bueno, estamos ahí también en una tensión para que esto funcione y hasta dónde también, ¿no? Porque los dos ejemplos que les ponía de China son intrusivos. ¿Se imaginan ustedes que les estuvieran mandando un reporte ahorita en vivo a alguien? Pues no estaría. ¿Les gustaría? Alguien dijo Dylan que sí. Pues seguramente, bueno, a mí no me gustaría. Sí, hay como muchas cuestiones que discutir en estos temas. Y bueno, ahora como académica, pues tengo el privilegio de quedarme en el punto medio de decir sí, pero no. Entonces espero que lo que haya comentado este día haya sido de utilidad. Les recomiendo mucho que descarguen el libro. Pues es gratis, ¿no? No les va a costar nada, entonces, para que lo consulten. Ahí vienen varios de estos temas que conversamos el día de hoy. Y pues ¿podría repetir el nombre, por favor? ¿Quién se los mando? ¿Ahí me ven? No es aquí, ¿no? ¿Sí lo ven? Transformación del Estado y privatización de la seguridad pública. Policías privadas, cárceles privadas y gay communities. Tiene un rompito así. Gracias. Sí, es del 2020. No está tan viejito. Este lo hice con un amigo, un colega del instituto que se llama Tadej Pierre. Pero bueno, pues no sé, creo que ya estamos más que del tiempo, ¿verdad? Sí. Yo ya me despedí, Cristian. No, pues muchas gracias, doctora Carmina, por su apoyo, contribución a la formación de los compañeros que pues todos han egresado de la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política, están en proceso de titulación y este diplomado pues es justo para que logren ese objetivo y culminen pues con esta actividad académica que tienen. Entonces muy pronto serán nuestros colegas licenciados y se van a incorporar. Varios pues ya trabajan en áreas de la administración pública, de la seguridad pública. Otros les interesan mucho estos temas
Y pues ese es el objetivo del diplomado, acercarnos a temas de la seguridad pública, y uno de los que hemos creído importante pues es la seguridad privada en el enfoque de lo público. Y son temas que a veces no son tan explotados, pero que realmente forman parte, ¿no?, de los procesos de seguridad pública. Y si bien pues es una mutación, ¿no?, lo privado en materia de seguridad que tenemos en este siglo XXI y a finales del siglo pasado, tenemos pues estos cambios y estas transiciones de lo público a lo privado. Y pues hoy la tecnología aplicada a la seguridad pública pues es fundamental, ¿no? Tenemos el C5, todas estas cámaras de videovigilancia, incluso pues hoy ya hasta podemos hablar de los drones con los fines que pues se pueden aplicar también a la seguridad pública. Y de igual forma, ¿no? Retoman las prisiones, bueno, las cárceles, que si hay una privatización o no, es importante pues también este fenómeno que se da en los años 2010 hacia adelante, de estas denominaciones que son contratos de prestación de servicios, ¿no?, en las que se busca pues mejorar la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Y el Estado pues pone en estos esquemas de contratos de prestación, pues pone el personal penitenciario y las personas privadas en reclusión, y ya la iniciativa privada pues pone las instalaciones, pone la comida, pone el mantenimiento, y ese es el esquema, ¿no?, que tenemos de ciertos centros de reclusión en el país, no en todos, principalmente a nivel federal. Pues agradecerle enormemente pues que haya aceptado esta invitación, que pues ha logrado ampliar nuestro interés en la seguridad pública, y algo que siempre hemos comentado con los chicos y profesores, pues es que hacer que se enamoren más de la seguridad pública.